Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles. Soy Emilio Saldaña, el Pisu, alias el Estás en Mute. No saben qué gusto me da darles la bienvenida a hoy, jueves, esta semana del Summit Virtual de UGOP. Agradecerle nuevamente a Oracle el apoyo que nos brinda y a todos nuestros patrocinadores para poder lograr este esfuerzo. Y sin más, quiero cederle la mesa a uno de los temas más relevantes. Además, personalmente es uno de los temas que dentro del universo de la tecnología y de lo mágica y maravillosa que es la tecnología, este es uno de los temas que me parecen imprescindibles. Por eso me da mucho orgullo y mucha satisfacción que dentro del marco de este Summit Virtual de UGOP, este sea uno de los temas que obviamente le pusimos particular atención. Así que, sin más, les presento muy rápidamente a nuestras panelistas. Le agradecemos mucho la presencia a Ana Báez. Ella es secretaria y cofundadora de la Asociación Mujeres en el Sector Público. Ana es la jefa del Servicio de Arquitectura y Proyectos de la Oficina de Gestión del Cambio de la Diputación Provincial de Huelva, en España. Es funcionaria de carrera que ha pertenecido al Cuerpo de Arquitectos de Administración Local desde 2005. También es secretaria y cofundadora de la Asociación Mujeres en el Sector Público. Bienvenida, Ana, qué gusto saludarte y qué gusto tenerte con nosotros. Nos acompaña también Elena Estavillo. Ella es fundadora y directora de Conectadas MX. Elena es licenciada en Economía por el TEC de Monterrey, maestra en Economía y Matemática y doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de París. Hasta 2018 fue comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Actualmente es presidenta de Conectadas MX, una red de mujeres líderes en las telecomunicaciones. Un honor y un gusto tenerte con nosotros. Yocasta Guzmán, bienvenida, es directora general de Contrataciones Públicas de la República Dominicana. Es abogada con maestrías en alta dirección pública, regulación de la industria eléctrica y estudios de ciencias políticas e innovación. Ha trabajado en procesos de reforma y modernización de la administración pública dominicana, y esto por más de 20 años. También fue directora general de Contrataciones Públicas de la República Dominicana y hoy en día promueve un cambio paradigmático en las compras de gobierno. ¡Ay, temazazazo! Bienvenida, Adriana Servín, qué gusto además tenerla con nosotros. Ella es líder del Comité de Vinculación con Gobierno de AMITI, la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías para la Información, a quien le mandamos además un abrazo a todo su equipo. Adriana es egresada de la licenciatura en Derecho y de la maestría en Derecho de las Tecnologías de Información y Comunicaciones con especialidad en negocios. Actualmente es directora de Relaciones Gubernamentales de SAP para el relacionamiento con gobiernos federales, estatales y municipales, así como líder del Comité de Vinculación con Gobierno de AMITI. Y finalmente nos acompaña y moderará esta mesa Friné Pedrosa Espinosa. Ella es especialista en análisis político estratégico. Bienvenida, Friné, qué gusto tenerte con nosotros. Es licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, con estudios especializados en análisis político estratégico. Disculpen por los perros, hemos hablado con ellos, pero no entienden. Entonces, ella ha estudiado análisis político estratégico, desempeño gubernamental, comunicación política y gobierno en el CIDE, en Harvard University y en The George Washington, así como el ITESM. Es consultora en comunicación política en UGOP Lab. Bienvenidos a todos, es un gusto, un honor, y sin más, les cedo la mesa y es un placer disfrutarlas. Bienvenidas nuevamente y bienvenida a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Muchas gracias, Emilio, por recibirnos este día en UGOP Lab. Tenemos la fortuna de tener a 4 mujeres fantásticas que no solamente conocen el tema de igualdad sustantiva y han trabajado en él, sino que hoy vienen a compartirnos nuestra experiencia en cómo estas nuevas condiciones en las que estamos no necesariamente significa que estamos todas teletrabajando y por qué. Nos van a compartir cosas muy interesantes. Ana Báez nos va a compartir un contexto sobre el sentimiento de la sociedad. La razón por la que su trabajo inspiró la existencia de esta mesa es la encuesta que ellos hicieron, que se llama Mujeres, Teletrabajo y su impacto en el sector público. La hizo la Asociación de Mujeres del Sector Público de España y hoy Ana nos va a compartir un poco los resultados de esta encuesta, que todas sabemos no hay muchos datos afuera a estas alturas, que nos puedan decir un poco cómo vamos las mujeres dentro de nuestras casas y cómo está la situación de teletrabajo en general para las organizaciones. Elena Estavillo nos va a compartir lo relevante que es impulsar a mujeres en sectores de teleinformación y crear estas condiciones adecuadas
para que la inclusión y el liderazgo con igualdad de oportunidades sean una realidad en los ámbitos público, privado, académico y sobre todo social. Yocasta nos va a compartir sobre una perspectiva sobre los grandes beneficios y los grandes retos que existen en la materia de teletrabajo cuando ella implementó este caso en República Dominicana. Y nos va a compartir también qué piensan sus colaboradoras, sobre todo las mujeres y colaboradores, a partir de que se instrumentó esta iniciativa y ya está viviendo desde antes. Entonces, cómo cuando ya instrumentamos estas cuestiones previamente, cómo nos pudieron incluso beneficiar cuando viene una época tan diferente y tan complicada como la que vivimos. Adriana nos va a compartir mejores prácticas y nos va a regalar herramientas que nos van a permitir hacer más eficiente esta nueva normalidad y entender sobre todo mucho mejor el teletrabajo a través de un decálogo. Y además nos va a compartir cifras, que es algo que adolece mucho de repente el sector igualdad sustantiva. Nos va a compartir cifras sobre los efectos que tienen en las organizaciones cuestiones de teletrabajo y sobre todo políticas, una vez que se pueden instrumentar, que den permanencia a un teletrabajo formal que sea igual para mujeres que para hombres. Esta mesa la queremos dedicar a una reflexión en la que expertas en el tema, mujeres ya empoderadas, nos van a compartir cómo es posible empoderar a las demás, cómo es posible comunicar los beneficios que tiene el teletrabajo para las mujeres, siempre y cuando logremos enmarcarlo en políticas públicas, políticas organizacionales o institucionales que permitan que den un beneficio a los tiempos que tenemos disponibles las mujeres y los hombres para el trabajo, pero también para el hogar, porque no sé si a ustedes les haya pasado, pero estamos metidos en nuestra casa desde hace 6 meses, enfrentando una condición social, del hogar y laboral completamente diferente. Y aquí es un momento muy oportuno para saber cómo esta carencia de tiempo que tenemos las mujeres en una situación así, podemos reflexionar para poder convertirlo en alguna especie de políticas públicas que den permanencia y que beneficien al teletrabajo en general. Para arrancar la mesa, yo les quiero preguntar a las 4, empezando por Adriana, y después le quisiera preguntar a Yocasta, después a Elena y después a Ana, si ustedes creen que el teletrabajo favorece la igualdad sustantiva o no. Muchas gracias. Muchísimas gracias primero a Hugo Blab por la invitación. Gracias en nombre de Amity. Estoy encantada de poder compartir este panel contigo, Friné, volver a conversar contigo, volver a tener la oportunidad de hablar justo de este tema en compañía de Elena y poder también conocer y las experiencias que han tenido fuera de México, como es la de Ana y Yocasta. Así que mil gracias. Y respondiendo a tu pregunta, me parece que la respuesta en absoluto es sí. Para mí, desde mi punto de vista, la inclusión laboral de la mujer representa equidad en todos los sentidos, ¿no? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, profesional, de empoderamiento, entre otros, ¿no? Pero para ello debe de existir condiciones y políticas públicas que garanticen el impulso al desarrollo profesional de todas las mujeres. Y es cierto, y no vamos a desviar la conversación, pero también es cierto que bajo la modalidad del trabajo le puede permitir a la mujer estar profesional y económicamente activa, ¿no? No es un tema aislado y por el contrario es una herramienta que soporta a la mujer en igualdad de oportunidades laborales. Pero sin duda alguna, un componente importante para el éxito de la mujer trabajadora es que existe y se promueva en la sociedad, sobre todo en México, la correcta repartición de las tareas del hogar y cuidado de otros, ¿no? No solamente por ser madre, el cuidado de los hijos, pero también la mujer lleva un papel en una columna vertebral muy importante de cuidado de otros, ¿no? Entonces, es importante que se modifique ese estereotipo hacia la mujer sobre ser la única responsable al cargo de hijos, a la única responsable al cuidado de otros, la única responsable de tareas del hogar. Entonces, una cifra muy importante que me gustaría compartir es que de acuerdo a la OCDE, el 47% de las mujeres en México solo forman parte del mercado laboral. O sea, ¿qué está pasando con el otro 53% de las mujeres en una edad económicamente activa, ¿no? Entonces, la ausencia de las mujeres en el mercado laboral nos perjudica a todos.
a todos los mexicanos, a toda la sociedad. Entonces, tenemos que alcanzar el que las mujeres también sean tomadoras de decisiones en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico y en las organizaciones, ¿no? O sea, en el tema de, les voy a poner este ejemplo en tecnologías de la información, o sea, imagínense que todo el desarrollo de los códigos de software sean únicamente desarrollados por hombres. ¿Qué está pasando en cómo va a funcionar la inteligencia artificial si solamente la programan hombres? Entonces, es un ejemplo, ¿no? Pero debe haber la mujer en toda la inserción de todas las tomadoras de decisiones de las industrias. Entonces, para mí, la modalidad del teletrabajo permite a la mujer inclusión laboral, inclusión digital, que ya también es importante ponerlo sobre la mesa, desarrollo profesional y estar económicamente activa para poder encontrar un balance en su vida personal y profesional. El trabajo dignifica a la mujer, el trabajo ayuda a que si la mujer tiene una economía propia, pues también está comprobado que los índices de violencia a la mujer disminuyen, porque son las propias generadoras de su dinero. Entonces, bueno, mi experiencia desde Amity ha sido que desde hace 6 años trabajamos desde un grupo de mujeres. Hace 6 años vimos con miras a que no se perdiera el talento de la mujer en las organizaciones de tecnologías de la información, porque es cierto que cuando la mujer inicia en un periodo de maternidad, pues se pone en esa disyuntiva y en esa pregunta que no debería de existir entre ¿continúo trabajando o soy mamá o cómo puedo compaginar? Entonces encontramos que la herramienta de teletrabajo apoya a que no se pierda ese talento femenino en las organizaciones y pueda haber un balance de vida. Entonces, después también nos dimos cuenta que el teletrabajo no es un tema exclusivo de la mujer, es un tema que impacta a la sociedad, es un tema también de hombres y mujeres, tienen que estar involucrados en esta parte de encontrar un equilibrio y de poder sopesar las obligaciones de las tareas del hogar. Entonces, a mí me gustaría, desde luego este trabajo que venimos haciendo hace 6 años, pues fue muy enfocado en otra circunstancia a la que hoy estamos viviendo, ¿no? Hoy el teletrabajo tuvo que generarse y adoptarse en menos de 5 días en las organizaciones y en los empleados, pero la guía de teletrabajo también los invito a que puedan consultarla en amity.org, la guía de teletrabajo, y en los últimos meses pues nos dimos a la tarea de poder hacer un decálogo que nos gustaría compartir con la gente el día de hoy, para ver cómo podemos hacer un poco nuestra vida más fácil. Entonces, por favor, Frine, me avisas en cuanto lo proyecte. Juro que no me voy a tomar el tiempo de ninguna, por favor. Está perfecto. Lo juro. ¿Ya la ven? No, está cargando. ¿Sí? Ahora sí. Okay. Ya está. Súper, bueno, pues lo primero que quiero recomendarles es que es importante que te tomes un minuto de tu tiempo para establecer cuáles son tus tareas diarias y priorizarlas de acuerdo a tu realidad. Una vez que hagas eso, es importante que tengas una conversación con tu manager para decirle, oye, esta es mi vida, yo soy mamá, no soy mamá, estoy al cargo de mis padres o de otras personas, o soy soltera, o vivo con 3 o 4 roommates y entonces nos tenemos que dividir las tareas del hogar, en fin. Necesitas tener esa conversación forzosamente con tu manager de decir de cuáles son las tareas personales que tú tienes, cuáles son tus retos actuales y que establezcas objetivos y entregables. Otra cosa, ya que tengas esta conversación, es importante que establezcas una rutina para saber cuáles son tus actividades personales de trabajo y también incluye tiempos de descanso. Por favor, mientras trabaja, evita ver redes sociales. Es un hecho que ha incrementado el uso de redes sociales con la pandemia hasta un 25%. Entonces, es importante saber que esos tiempos te quitan tiempo de trabajo y así evitarás estos estreses de los tiempos de respuesta que tengas que hacer. Para acceder a videoconferencias y llamadas telefónicas, pues asegúrate de encontrar un espacio que esté adecuado a tus necesidades. Evita distracciones, ubícate en un lugar silencioso y si es posible que sea fuera de las ventanas en donde pues se escuche ruido. Con las personas con las que vives, habla acerca de voy a tener una videoconferencia, voy a tener un congreso, una ponencia, para que ellos también puedan ayudarte a mantener en silencio y que puedas estar enfocada al 100%.
Perdimos la presentación, Adriana, pero no te preocupes. Lo intentamos de nuevo. Se perdió la presentación. Sí. Pero a mí me siguen escuchando. Te escuchamos perfecto. Fue solo la presentación que dejó de... ¿A mí me siguen correr. escuchando? Sí. Sí, perfecto. Bueno. Ok. Está cortado. No se preocupen, nada que no hayamos tenido que sufrir en esta época de pandemia, todos conectados, estresando las redes de telecomunicaciones. Se fue, pero te escuchamos y te vemos perfecto. Bueno, ya no me voy a enfocar entonces en poder proyectar, sino en platicarles, ¿no? Entonces, el quinto tip es que administres tu tiempo, que asignes un horario a cada actividad de lunes a viernes y que los cumplas. Sobre todo que cumplas estos horarios establecidos para evitar estrés. 6, pues que ubiques un lugar de trabajo en donde te inspires, en donde te puedas concentrar, en donde puedas tener de la mano la luz adecuada, una silla cómoda, cobertura de internet adecuada, cosa que hoy nos está jugando un mal papel. No te saltes sucediendo, no te saltes tus horarios de comida. 8, desconéctate a la hora que cumplas con tus objetivos laborales y así evites estar más conectado de lo normal y que la excepción no se convierta en la regla. Ocúpate también de tu vida personal y familiar para favorecer mejor estrés. 9, pues realiza cosas que te gusten hacer. O sea, si tienes un espacio, sobre todo, y que la servicios están digitalizados, si puedes hacer una meditación, si te gusta yoga, conéctate a aquellos grupos en donde se puede hacer vía internet y ponte dentro de esta rutina. Y 10, pues sé muy disciplinado y aplica tu rutina diaria. Entonces, pues eso es lo que les quería compartir al día de hoy. Y sí, Frina, definitivamente el teletrabajo, hablamos de inclusión hacia la mujer. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Yocasta, ¿tú qué opinas? ¿El teletrabajo favorece la igualdad sustantiva o no? Bueno, favorece la igualdad sustantiva, pero también es muy demandado por las mujeres, sobre todo por aquellas mujeres que están precisamente en edad reproductiva. Donde en muchas ocasiones no tienen quien le cuide los niños o tienen una jornada de trabajo tan extensa que le hace llegar con mucho retraso a la casa. En el caso específico del piloto que nosotros hicimos de teletrabajo, se hizo dentro de una iniciativa de paridad de género que promueve el Foro Económico Mundial y al que se había sumado República Dominicana. Entonces, Contrataciones Públicas, que era la institución que dirigía, asumió la responsabilidad de materializar un piloto de teletrabajo, pero todavía se pensaba como, wow, esto como que no tiene mucho sentido. Y cuando llega el COVID dijimos, bueno, vamos a tomarlo como una realidad. Nos preparamos inmediatamente, montamos el piloto, sobre todo porque además de ser importante para la mujer, en el caso nuestro, nosotros teníamos que seguir dando servicios porque venimos promoviendo desde el año 2012 que las compras públicas son una herramienta de desarrollo, indispensable para el desarrollo de los sectores productivos, las MIPYMES y las mujeres, pero también indispensable para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, porque las compras públicas es donde está el dinero que está disponible de los gobiernos. Entonces, si hemos dicho todo eso, trabajamos en un portal transaccional que es la incorporación del e-procurement, ¿verdad?, a las compras públicas, y habíamos estado ya con más de 300 instituciones utilizando ese portal transaccional desde el mes de noviembre del año 2017. Entonces teníamos que verificar si real y efectivamente esto funcionaba. Nosotros habíamos dicho también, el Estado es el mayor comprador en todo el mundo. Las MIPYMES son el 98% de todo el tejido empresarial en todas partes del mundo, quizás con distintas características, algunas más fortalecidas que otras, pero en toda nuestra región la mayoría son microempresas y muchas de esas microempresas son dirigidas por mujeres. Y decíamos, óyeme, tú tienes oportunidad de venderle al Estado, este sistema de compras debe responder a esa realidad, porque si no, ¿para qué estamos trabajando? Decíamos, el Estado tiene que obligatoriamente su responsabilidad de ofrecer obras, bienes y servicios a las personas, y al mismo tiempo
tiempo utilizar ese dinero de manera estratégica, entonces le permite desarrollar esas MIPYMES y esas mujeres. Habíamos venido capacitando a instituciones y también a MIPYMES y mujeres para todo esto, y nosotros tenemos una condición muy particular, y es que en todos los países casi siempre la contratación de emergencia es directa. En República Dominicana nosotros tenemos que hacer convocatorias públicas y de libre concurrencia, y eso nos llevó a que el piloto fuera, por un lado, nos sirviera para cuidar la salud de los colaboradores, pero también para seguir ofreciendo los servicios. Y quizás ahí es que nos interesa destacar un poco todo lo que ha significado en cuanto a servicios, el poder estar conectados. Es decir, mucha gente pudo irse a su casa y esperar que pasara todo. En el caso nuestro era imposible. Los servicios que habían venido incrementándose paulatinamente año tras año en línea con el COVID, para nosotros fue una bendición porque la gente no tuvo otra opción. Y en lugar del 12% de los servicios ser en línea, el 98% de los servicios pasó a ser requerido en línea. Pero igualmente teníamos que darle atención a una comisión de veeduría ciudadana que había conformado el gobierno en ocasión de las compras de emergencia, que siempre son muy cuestionadas, y pudimos darle atención a esa comisión de veeduría y llevar un seguimiento puntual de todos los procedimientos, 165 procedimientos de emergencia, y además de esto, con multiplicidad de concurrencia entre 3 y 41 proveedores por procedimiento. Y en el caso de las mujeres, tanto las MIPYMES lideradas por mujeres, que es una parte que quiero destacar, pudieron participar y fueron adjudicadas con el 22% de todos los montos que se han adjudicados hasta el momento en emergencia, y las MIPYMES con un 41% de todos los montos. ¿Y qué pasa con las colaboradoras de la institución? Todas están dispuestas a continuar trabajando y quisieran que fuera a tiempo completo. Y de manera particular lo señalan como una conquista que para ellos fuera muy importante. Y nosotros decimos, bueno, con esto del COVID se sabe que vamos a tener que convivir durante mucho tiempo. La idea es que la experiencia de contrataciones públicas sirviera al gobierno, porque no había habido un piloto de teletrabajo. A partir de que nosotros hicimos el piloto y con la riqueza de la información que se obtuvo, entonces el Ministerio de Administración Pública, justo en el mes de agosto, emitió una resolución con las primeras regulaciones sobre el teletrabajo, que habrá que mejorar mucho, pero que de entrada lo prevé en la Administración Pública. Dice que debe ser por mutuo acuerdo, tanto porque le convenga a la institución como porque le convenga a la mujer, y también establece una serie de condiciones que debe dar la administración para que se pueda realizar ese teletrabajo, ¿verdad?, a distancia y con unas condiciones mínimas. Todas se quejaron del tema de la carga laboral. Claro que la carga también era porque estábamos en compras de emergencia y teníamos que dar respuesta rápida. Pero sí hay que regular el tiempo, y sí la mujer lo ve como una herramienta indispensable para ella poder conciliar su papel de madre, de mujer trabajadora, de esposa, con su bienestar también propio, porque dice que ahorra más dinero, malgasta menos el tiempo, y quiéralo o no, lo ayuda a estructurarse de una manera tal que pueda atender esos roles y sacar tiempo también para ella. Entonces, para nosotros ha sido realmente una experiencia muy, muy relevante. Y para los hombres también de la dirección, porque nosotros habíamos hecho primero una auditoría participativa de género con la OIT y ONU Mujeres, y ya ellos estaban muy sensibilizados. Incluso para la mujer, el 100% del tiempo, en adición al trabajo, era por labores del hogar y también por labores de cuidado. Y los hombres de la institución, el 69% dijo que era una responsabilidad de ellos también compartir esas labores de cuidado y
de atención a los hijos. Es decir, tú hablabas de políticas públicas y esas políticas públicas tienen que estructurarse y comunicarse dentro de la administración, tanto para mujeres como para hombres, porque para que esto sea posible, las dos partes tienen que involucrarse. Es correcto, coincido completamente contigo y voy a utilizar la palabra envidia, ¿no? De la muy mala, de eso que han avanzado en República Dominicana, lo importante que son los presupuestos con perspectiva de género y que esos presupuestos estén muy bien medidos y sepamos que esos recursos realmente se están destinados a cambiar las condiciones en las que vivimos las mujeres es muy importante. Pero sobre todo esto que señalas de la carencia de tiempo, ¿no? El tiempo el trabajo que cuesta socializar que el trabajo de casa y el trabajo de cuidados al que estamos las mujeres un poco abocadas por una cuestión de estereotipos y procedimientos sociales desde hace mucho tiempo, ¿cómo nos empezamos a quitar ese remordimiento de conciencia en las mujeres también para poder dar esos brincos? Elena, ¿por qué no nos cuentas qué opinas tú si el teletrabajo favorece la igualdad sustantiva o no? Bueno, definitivamente tengo que empezar diciendo que sí lo favorece. Es algo que no nos debemos cuestionar. Y además, quisiera, además, digamos, de responder tajantemente sí, es comentar un poco sobre lo que nos lleva a preguntárnoslo. Y eso también preocupa un poco que estemos cuestionando si el trabajo ayuda a las mujeres, pues entonces también a esta situación de que cuando pase esta etapa volvamos a la forma tradicional de hacer las cosas. Y a mí me parece importantísimo que el teletrabajo se quede como una herramienta, como parte de todos estos esquemas laborales que nos dan más flexibilidad, que para las mujeres, por supuesto que son una ayuda para su inserción laboral, pero aquí es donde va el pero. Creo que la misma pregunta de que si el teletrabajo está ayudando a las mujeres, lo que esconde detrás es toda esta carga adicional que los roles tradicionales le asignan a las mujeres y a los hombres. Entonces, el problema no es el teletrabajo. El problema es esta carga desigual que al aplicar el teletrabajo y en esta circunstancia particular en la que estamos, que además está la teleeducación, el cuidado de los hijos, de otras personas, de las familias, todo esto se ha agregado a la carga normal, que ya de por sí estaba muy mal distribuida y se ha seguido distribuyendo mal. Y ese es el problema. El problema no es el teletrabajo. El teletrabajo es una herramienta de lo más útil para poder conciliar muchas de estas demandas, pero tenemos que hacerlo de manera que nos ayude y que no simplemente sea como otro pretexto más para hacer más grande la carga de las mujeres. Entonces aquí lo que nos falta es tener una perspectiva de género y el problema es que es seguir haciendo políticas que simplemente responden a los roles tradicionales de mujeres y hombres. Y aquí yo creo que también tenemos que cuidar mucho nuestro discurso, porque el teletrabajo no debe servir para que las mujeres sigan lavando los platos. No, no, no. O sea, el teletrabajo debe servir como una herramienta de inserción laboral y que ayude a la igualdad de hombres y mujeres en el teletrabajo. De otra manera, estamos convirtiendo lo que ya teníamos como una doble carga, ¿no? Es el trabajo y las labores domésticas, ahora lo estamos convirtiendo en una tercera carga, que es la teleeducación, y yo diría que hasta en una cuarta carga, que es tratar de incidir en la política pública para que se haga con perspectiva de género. Y entonces resulta que ahora nos toca a las mujeres hacer todo esto. Y ese no debe ser la solución. Tenemos que incorporar aquí a hombres y mujeres, empezar a hacer estas políticas que respondan, yo diría, a las necesidades de personas con diferentes estilos de vida y diferentes responsabilidades. Y aquí acomodar también
a los hombres que deben absorber la carga que les toca de las labores domésticas. Entonces, no debe ser una política para que las mujeres puedan hacer su labor doméstica. No, tenemos que tener políticas para que hombres y mujeres puedan hacer frente a sus responsabilidades. Y aquí estamos teniendo pues una paradoja, porque la necesidad de tener políticas con perspectiva de género, y aquí políticas públicas, evidentemente esa es la primera responsabilidad, pero también las políticas de las organizaciones privadas deben tener esta perspectiva para retener su talento y para dejar que se vaya desarrollando dentro de las empresas. Aquí mismo, en este foro, tenemos esta paradoja, porque cuando se va a hablar de igualdad, quienes participamos somos mayoritariamente las mujeres. Y entonces en esta conversación no están tomando su responsabilidad los hombres. Y yo hablo de responsabilidad, no es de que queremos que nos vengan a hacer mansplaining, no, es tomar su responsabilidad. Porque también esto es de hombres y mujeres tenemos que trabajar por la igualdad. Y este es un tema transversal. Entonces tenemos a nosotras las mujeres preocupadas por este tema, pero cuando se hacen las políticas públicas y se va a hablar de educación, de salud, de economía, de tecnología, entonces ahí ya no están las mujeres y las políticas se hacen con una perspectiva tradicional donde las mujeres no están teniendo esa cabida. De hecho, y podemos verlo, bueno, por todo nuestro alrededor. Yo hace poco estuve en una conversación, por ejemplo, donde, pues, si aquí un hombre nos decía cómo, pues, de manera natural en su familia habían tomado la decisión, pues, de que la mujer siguiera haciendo todo y que educara a los hijos y que organizara, pero era una decisión natural porque él tenía que seguir yendo a la oficina porque su trabajo no se podía hacer desde casa. Y bueno, yo, perdón, pero el trabajo que él que hacía se podía hacer perfectamente desde casa, pero si no vemos estos sesgos a la hora de tomar decisiones y a la hora de hacer políticas desde las organizaciones, pues la verdad es que esa organización le debería de estar diciendo a sus trabajadores, hombres y mujeres, que todos tienen que organizar su vida privada para tomar una carga equilibrada. Pero si están impulsando a que los hombres regresen a las oficinas, porque ellos sí lo pueden hacer, y las mujeres no, porque tienen que hacerse cargo de todo lo demás, este es un problema de origen. A mí me gustaría ver, por ejemplo, ahora campañas intensivas, así como se anuncia que hay que usar cubrebocas y la sana distancia, me gustaría ver una campaña pública para impulsar que los hombres estén tomando su parte de las responsabilidades domésticas. Porque esto es importantísimo y no se toma con seriedad. No es parte de las políticas públicas. Se aborda en algunos foros donde participan mujeres. Entonces esto lo tenemos que abrir. Esta es una preocupación de la sociedad. Correcto. Es un poco lo que yo soy feminista desde hace mucho tiempo y la forma en la que procuramos hablar es describiendo la realidad, porque tendemos a asumir que la sociedad es esta sociedad en la que crecieron nuestros abuelitos y tú creces para estar en un ambiente familiar en el que te van a dar habilidades extras que están relacionadas con los cuidados y con el trabajo doméstico, y a los hombres no. Eso no es una realidad ya en el mundo. Yocasta nos contarás después y Ana quizás nos cuentes enseguida cómo es en España y en República Dominicana. En México, 1/3 de los hogares son dirigidos por una mujer. Entonces, no estamos hablando de una sociedad en la que los hombres tienen un papel, las mujeres tienen otro papel. Estamos hablando de una sociedad que ya se transformó y tenemos, como bien señala Selena, que empezar a comunicar cómo es esa realidad para que funcione y esta sociedad pueda prosperar. Ana, ¿por qué no nos cuentas qué opinas tú sobre si el teletrabajo favorece la igualdad sustantiva o no? Ustedes que hicieron una encuesta fantástica en estas épocas de COVID.
Pues bueno, un placer oíros a todas. Ahora poco más que añadir. Lo que me apetecía comentaros era hablaros de esa encuesta, de por qué surge y de los resultados, ¿no? Nosotros como asociación defendemos entre nuestros objetivos la igualdad real y efectiva de la mujer dentro del sector público, porque evidentemente la igualdad legal la tenemos, pero aún queda mucho camino por recorrer para que las mujeres de verdad ocupemos el espacio que nos corresponde dentro de la administración. Y en un momento tú lo has nombrado, Adriana, no por nada, o sea, yo no quiero el sitio por mí, sino porque la sociedad ahora mismo no se puede permitir desperdiciar la mitad de su talento. Simplemente por economía. La sociedad necesita que todos, hombres y mujeres, estemos aportando lo mejor de nosotros mismos. En el debate público, el teletrabajo a veces se considera per se una medida de conciliación, pero también hay voces que dicen que nos aparta a las mujeres de los entornos laborales, con lo cual nos aleja de los espacios de decisión y entonces no estamos en esos lugares donde se deciden esas políticas públicas imprescindibles para que el teletrabajo y todo lo demás realmente contribuya a la igualdad real. En esta situación de crisis en España se decreta el estado de alarma en el 14 de marzo y nos vimos todas las administraciones teletrabajando de repente en 5 días. Tú lo has comentado. No lo habíamos hecho, era minoritaria las personas que teletrabajaban y de repente todos nos vimos teletrabajando. Pues en esta situación, dentro de la asociación, Bárbara Couto, que era la compañera que iba a venir, que yo la estoy sustituyendo, ella nos plantea al resto de la junta directiva ¿por qué no hacemos una encuesta? ¿Por qué no palpamos un poco cómo está afectando, si realmente hay una diferencia de género o de situación familiar, la vivencia que estamos teniendo del trabajo? Para poder responder a esta pregunta con datos, porque a veces parece que estamos opinando y luego los datos pues son los que son, nos gusten o no. Y bueno, en esta situación iniciamos la encuesta. La verdad es que sabiendo que era una situación excepcional, porque por un lado a mí a veces me da un poco de reparo llamarle a esto teletrabajo, porque ha sido casi telesupervivencia. O sea, nos hemos visto teletrabajando, pero a la vez con teleformación, encerrados, porque tú cuando teletrabajas te puedes reunir, sales a la calle, desconectas. O sea, la situación era muy excepcional, pero creíamos que esa información podía ser relevante y extrapolable a la hora de diseñar un futuro reglamento o política de teletrabajo. Bueno, pues la encuesta la hicimos entre el 23 y 1 de mayo, ya llevábamos como un mes teletrabajando, nos contestan 1.134 personas, una muestra relativamente significativa. Solo 1 de cada 10 personas que contestan es un hombre. No sabemos si porque a las redes, lo hicimos a través de internet, nuestro público como asociación es más femenino o porque a los hombres este tema les interesa menos, ¿vale? Y pues destacaros, ¿vale? Que me apetecía por eso contaros un poquito el contenido de la encuesta. Nosotros dividimos en 3 tipos de personas según la estructura del hogar en el confinamiento. Personas que convivían con hijos y pareja, personas que convivían solas con hijos y personas que no tenían hijos, ya pudieran estar en pareja o no. Fueron las 3 divisiones que hicimos. Y la encuesta se estructuraba en 3 bloques. Uno de ellos preguntaba por las circunstancias personales y qué obstáculos estaban viviendo para desarrollar el teletrabajo. Un segundo medía los efectos del teletrabajo en sí y un tercero era más una parte más de opinión. Bueno, pues las conclusiones son que el tener o no hijos marcaba la diferencia de las respuestas. Y cuando las personas tenían hijos, las respuestas en general de las mujeres eran menos positivas, no voy a decir más negativas. En conclusión, las personas con hijos asumían más cargas añadidas a la situación de teletrabajo. Asumían las tareas domésticas, las tareas de cuidado y el tiempo que dedicaban al teleaprendizaje. Probablemente por esto, en las respuestas a la encuesta, los hombres y las personas sin hijos eran quienes valoraban más positivamente teletrabajar y quienes pensaban que tenía más efectos positivos en su desarrollo profesional.
Y quería mencionar especialmente las familias monomarentales, porque casi todas las personas que contestaron que tenían hijos eran mujeres, ¿vale? Ellas decían que esta situación había supuesto una carga mental significativa, que habían tenido que renunciar en mayor medida al tiempo dedicado a su familia, habían tenido que compartir los recursos tecnológicos. En fin, era el perfil con una valoración inferior dentro de los 3 grupos de situaciones familiares. Entonces, por responder a la pregunta con los datos, ¿el teletrabajo favorece la igualdad real? Es una herramienta, pero el teletrabajo solo no. O sea, si no corregimos, si el resto de políticas públicas no están apoyando esa corresponsabilidad, creo que a lo mejor deberíamos empezar a jugar con las palabras, porque conciliación se ha quedado en femenino. Conciliamos las mujeres. Así que vamos a dejar de usarla y vamos a hablar de corresponsabilidad, que esa queda clarísimo que nos toca a todas y a todos. Entonces, creo que mientras no haya un soporte, o sea, viendo los datos que nosotros conseguimos, que mejore esa corresponsabilidad, el teletrabajo sí es sin duda una herramienta de conciliación, pero si es la única herramienta que vamos a poner en la mesa, supone una carga más para las personas, precisamente quienes quizás necesitan más ayuda, que son las familias monomarentales, como hemos detectado al analizar los datos con los que trabajábamos. Entonces, teletrabajo, por supuesto, como una opción más, como una herramienta más, pero tiene que ser parte de un paquete que acometa esta situación de necesidad de alcanzar la igualdad real para beneficiar a toda la sociedad, y en la que nos impliquemos todas y todos, con medidas de corresponsabilidad para hombres y mujeres. De esa manera, el teletrabajo se convertirá en un elemento de productividad, de efectividad, o de una decisión personal de quiero vivir en otro sitio, o me apetece trabajar de esta manera, o atender mejor a mis pequeños o a mis mayores, ¿no? Pero tiene que venir acompañado de más cosas, o si no vamos a reproducir las mismas situaciones de desigualdad que tenemos en la oficina. Bueno, era un poco el resultado de lo que hemos estado investigando nosotras como asociación. Muchas gracias, Ana. Qué interesantes resultados, sobre todo por lo oportunos que son. Es muy difícil medir y es muy difícil poder hacerlo en una situación, como dices, además de la falta de tiempo, de la sobrecarga de trabajo, de lo subvalorada que es esa carga de trabajo que tenemos, además que nadie se apunta para decir, bueno, yo lavo hoy, ¿no? Sí. Yo hago el súper, yo reviso que la alacena, yo reviso que, ¿no? Ese tipo de cuestiones son cosas que nos están quedando a las mujeres, y estás en lo correcto. Al principio solamente podíamos encontrar soluciones que nos ayudaran a llamarnos unas a las otras en un caso de situación de violencia, y eso permanece ahí, ¿no? ¿Cómo hacemos para que eso no nos pase con el tema del teletrabajo, en el que empiezan las personas a normalizar unas cifras que son horrorosas, y lo dejan pasar porque ya se volvió parte de la normalidad, y lo difícil que es ahora sacarnos de ese entendimiento desnormal a que otra vez la gente se alarme por esas cifras, ¿no? En términos de teletrabajo, el objetivo, por supuesto, como señalaban muy bien Ana, Adriana, Elena y Yocasta, el objetivo es que podamos participar en el desarrollo de la sociedad y económico, todas las personas que formamos parte de la sociedad, para que entonces existan condiciones de igualdad de derechos en los hechos, y no nada más esté escrito en la ley, en el documento que somos iguales, pero cuando tú llegas a una situación específica laboral, quizás tu organización no ha instrumentado esos procesos que permitan que tú puedas aspirar a un ascenso, no obstante te embarazaste, o permitan que tú puedas aspirar a un sistema de trabajo que te permita ser mucho más innovadora, y no necesariamente obedecer estas lógicas en las que si estás sentada aquí de 8 a 6 de la tarde, entonces sí estás trabajando, ¿no? Hay un tema
muy emocional también en estos momentos en el que estamos un poco encargadas las mujeres de mantener la sanidad mental de las familias, ¿no? En este asunto nos toca el cuidado de los menores, nos toca el cuidado de los adultos mayores, nos toca el cuidado de la relación con nuestros familiares, que se mantenga bien. Es mucho, nos demanda mucha atención todo el día y nos demanda mucho buen ánimo. Cuando ya estamos cansadas, ya la situación anterior laboral, nuestra salida no estuvo bien instrumentada, vivimos con un remordimiento. ¿Por qué estamos dejando a los bebés en las estancias infantiles? ¿Por qué no estoy yendo a la cena con las amigas y los amigos? ¿Por qué no pude acompañar al marido al viaje? ¿No? Estamos todo el tiempo con un remordimiento que no debería ser. Tendríamos, como bien han señalado, que empezar a comunicar que estas cosas son normales, son diferentes, y ya nos toca entender qué es para adelante, como hemos tratado en estos meses de mantener la sanidad mental en nuestras familias. En ese sentido, ahora les quiero preguntar si teletrabajar puede estar asociado o no a los objetivos de las organizaciones, y por qué hemos encontrado tanta reticencia, evidentemente en el sector público, pero por fortuna existen instrumentos internacionales que obligan a los estados a seguir determinadas políticas públicas. Ya va a ser, como señalaba Elena, el trabajo y el viacrucis de las mujeres, socializar estos temas con los hombres para que quieran sumarse y ser aliados nuestros y no lo vean como un tema de, bueno, y ustedes arréglenselas. ¿Cómo podemos hacer que las organizaciones, tanto públicas como privadas, entiendan los grandes beneficios del teletrabajo, sobre todo del trabajo de las mujeres? Platícanos, Yocasta, por favor. Bueno, mira, la experiencia nuestra, quizás por haber comenzado desde antes de el COVID en todo el tema de lo que es una sensibilización en cuanto a transversalización de género, ha sido muy positiva. Porque hemos podido ver cómo desde, en el caso nuestro, la administración pública y en el caso de las empresas, a través de las empresas, tú puedes contribuir a que se desaprendan comportamientos y que se aprendan nuevos comportamientos. Entonces, nosotros vimos cómo haber trabajado antes con la auditoría participativa de género y habernos incorporado también a hacer la iniciativa de paridad de género, a ser parte de, conllevó a que el personal se sensibilizara, tanto hombres como mujeres. Es decir, veníamos trabajando poco a poco porque esto es una cultura y quienes conocen y tratan la sociedad saben que las culturas es lo más difícil de desarraigar. Entonces, el tú ir trabajando esos temas en el ámbito laboral, porque tú como máxima autoridad o como gobierno o en el caso de las empresas como consejo, lo hayas asumido como tal, es importantísimo porque en un momento, por ejemplo, como el del COVID, tú puedes ver que haber trabajado reditúa. En el caso nuestro redituó y fue beneficioso para todo el mundo. Por ejemplo, nosotros incorporamos dentro de todo lo que es el trabajo de transversalización de género, talleres con los hombres jóvenes que había en la institución y que hay en la institución, porque aumentamos el tiempo para que puedan tener licencia de paternidad. Pero antes de ir a tomar la licencia de paternidad, tienen que agotar una serie de talleres donde se debate, donde se informa, donde un poco se exterioriza tanto lo que ellos piensan como lo que las personas que son expertas en el tema pueden comunicarle y por qué. Y luego tú puedes ver cómo en ese mismo sentido va cambiando esa mirada quizás un poco excluyente de todo lo que tenga que ver con trabajos domésticos o de cuidado. Entonces yo voy a poner el caso de uno del equipo, un joven. Él y la esposa eran los únicos que podían estar en la casa con los niños, pero llegó un momento donde debimos entrar alguna de las personas para que apoyaran desde la institución. Y él y su esposa se pusieron de acuerdo. A él le tocaba 2 días a la semana
quedarse en la casa con los niños. Y a ella le tocaba 3 días a la semana hacerlo y viceversa, 2 días al trabajo él, 3 días al trabajo ella. Y eso lo hicieron ellos en mutuo acuerdo y también en conversación con las gerentes de cada una de las áreas donde pertenecían. Es decir, también nosotros tenemos que ir identificando esas buenas señales de cambio que se van dando al interior de nuestras instituciones y promoverlo y valorarlo. Y también ponerlo a que ellos mismos lo compartan con sus compañeros, porque no es lo mismo que la esposa hable con el esposo sobre el tema a que otra persona lo haga. Normalmente este tipo de temas comienzan casi siempre los hombres. Eso es una corriente feminista, si somos más radicales, eso es lo que busca, es que la familia se deteriore, como hay todo un ejército de personas diciendo que el feminismo lo que busca es que la familia se destruya, cuando es todo lo contrario. Entonces, hay cosas buenas y cosas que hay que trabajar fuertemente. Y yo digo, en la parte mía, que desde la administración y desde las empresas se puede contribuir a que ese cambio de perspectiva y esa incorporación tanto del hombre como de la mujer de forma consensuada pueda ser muy, pero muy efectiva. Yo digo, tenemos mucho que desaprender y ese desaprender conlleva aprender nuevos conceptos, aprender nuevos valores. En el caso específico nuestro, cuando se hizo la encuesta, por ejemplo, las mujeres consideraron que el teletrabajo no le iba a afectar para una promoción. Cuando yo vi esa respuesta, yo dije, wow, se ve que hemos ido trabajando esto con algún sentido para que ellas sientan que real y efectivamente se valora su trabajo y se valora el esfuerzo que hacen. Sin embargo, todas establecieron que tenían serias dificultades, como tú decías, con unos niveles de ansiedad muy altos, porque no sabía lo que iba a pasar, porque todo el mundo en algún momento tenía que salir de la casa, ya sea para comprar, para cuidar a otros o para cualquier situación, y entonces tenían mucha ansiedad. Entonces, ¿qué nosotros decimos? Ellas nos piden a nosotros y también los hombres que necesitan más capacitación más allá del uso de tecnología. Para ellos el uso de la tecnología no fue un problema. Para ellos el uso del tiempo de manera razonable, el poder dividir esas actividades laborales de las domésticas y de la de cuidado y el poder compartir con su familia, tanto con los hijos como con el esposo, no tiene más que una significación extraordinaria. Es decir, para ellos decían, mira, yo prefiero hacer cualquier cosa que tenga que hacer para yo poder mejorar la calidad y la cantidad de tiempo que le dedico a mis hijos, sobre todo porque en el caso nuestro, casi el 60% del personal tenía hijos entre 1 y 10 años. Es decir, son niños que tú no puedes dejar fácilmente con otros. Entonces, ese análisis de lo que sucede y ese tener la mirada para identificar las cosas buenas que van pasando y poder contagiar y hacer como se contagia a veces los virus, pero en este caso un contagio positivo, yo creo que es parte del trabajo que tenemos que hacer las mujeres y estoy completamente de acuerdo con que este tema tiene que incorporarse al hombre y trabajarse al hombre. Y normalmente no se hace con la misma intensidad. Y hay que hacerlo porque ellos son un protagonista principal en todo este cambio que se necesita para el desarrollo en igualdad de condiciones y de derechos de mujeres y hombres. Correcto, es claro que si no vamos de la mano no vamos a avanzar. Y es muy necesario que sepamos desde nuestra perspectiva y modo feminista, ¿no? Con mucho amor y mucho cariño, expresarles que es necesario que pongan atención a ciertas cosas que culturalmente no tuvieron que poner atención nunca, ¿no? También ahí hay un elemento incorporado de no todos tienen un dolo o no todos son unos zánganos, ¿no? O incapaces de reconocer que a su alrededor, en el hogar en el que viven, tienen funciones que realizar y no esperar
que alguien más las realice por ellos. Y por supuesto, estos señores, los líderes de las organizaciones, tienen hogares y es muy probable que en sus hogares no haya una igualdad, no hay una corresponsabilidad en el trabajo doméstico y trabajo de cuidados, y entonces lleguen con una mentalidad muy particular a la organización y piensen que todo es como ellos lo viven, ¿no? Entonces claro. Sí es muy cuidadoso cómo tenemos que tejer este convencimiento para que se puedan sumar con nosotros. Muchas gracias, Yocasta. Ana. Sí, solamente me dejas quizás poner un punto en eso, y también que los hombres se acostumbren a que hablar de esos temas es normal. En el caso específico de la dirección, el encargado de tecnología, que tenía mucho trabajo todo este tiempo, estaba con nosotros en la institución. Era del poco personal que estaba, porque tenía que dar soporte tanto a las instituciones, a los proveedores y a las mismas personas de la institución. Y cuando él llegaba a la casa, normalmente como a las 7 de la noche, su esposa le entregaba a la niña. Y a veces yo lo llamaba, mira, Leandro, que pasa tal o cual cosa, y me dice, doctora, mire, llame a Alberto, porque yo ahora estoy bañando a la niña. Es decir, que tenga la confianza de decírmelo, que le está dando la cena a su hijo, para mí era hermosísimo, porque en cualquier otro escenario, un hombre no se siente en libertad de poder mostrar ese tipo de trabajo que está haciendo como algo de valor. Y que yo hacía luego, eso lo exaltaba. Cuando teníamos reuniones, cuando había una oportunidad, lo ponía como una muy buena práctica en cuanto a responsabilidad paternal. Entonces esas cosas pasan y los hombres tienen que sentirse cómodos y darle uno la confianza para que puedan hacerlo. Para mí fue muy satisfactorio realmente. Qué bonita historia, porque platicábamos Adriana y yo la semana pasada el llanto de las dos cuando hace algunos años por primera vez dejamos a nuestras hijas en la estancia infantil, y fue de salir y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y ¿cómo es posible que yo me quiera ir a trabajar y dejar a qué le va a pasar, quién la va a cuidar como yo, ¿no? Y le platicaba que mi esposo decidió tomar, yo tuve el privilegio de poder tomarme un tiempo de maternidad muy largo, muy largo. 5 meses es muy largo. Sí. En el estándar normal, ¿no? 5 meses es muy largo. Y mi esposo lo hizo igual. Y ya para el 4º mes, sus compañeros de socios de negocio, de trabajo, le preguntaban si su esposa estaba enferma o si él había quedado viudo, porque no podían creer que él hubiera determinado querer tomarse esos meses para vivir la experiencia de un nuevo integrante en la familia y nuestro, ¿no? A mí me lo entendieron y estoy diciendo, tuve el privilegio, fíjate, y está pésimo porque hay países en los que puedes tomarte 1 o 2 años hasta 5 para poder atender esa cuestión que es la formación y el amor básico que le tienes que dar a un ser humano, para poder garantizar que ese ser humano después no va a estar, ¿no? Con sentimientos de abandono y demás, ¿no? Tenemos ya muchos estudios como para devolvernos a esas dudas básicas de me toca a mí o no me toca a mí, nos toca a los dos y punto, ¿no? Y ahora cómo lo institucionalizamos para que no volvamos de ninguna manera a esa normalidad que para nada beneficiaba a un cambio cultural que nos llevara a vivir sin violencia y a vivir en igualdad y a vivir con nuestros derechos legítimamente respetados. Ana, ¿tú qué opinas? ¿El teletrabajo puede ser asociado a los objetivos de organizaciones o cómo le hacemos para avanzar más rápido? Pues mira, como antes de empezar hemos comentado que ayer justo se aprobó en España el Real Decreto Ley 29 de 2020 de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las administraciones públicas. Te leo la definición que hace de teletrabajo. Te dice, se considera teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación. Para mí esto es cómo se teletrabaja, pero se nos ha olvidado decir
¿para qué se teletrabaja? Entonces, ¿para qué se teletrabaja y qué transformación puede suponer el teletrabajo en las organizaciones y beneficiarnos también a las mujeres? Nuestra posición es que el teletrabajo debe ir ligado, para mí le falta la definición, el teletrabajo es productividad, es conciliación, es orientación, es compromiso, es autodisciplina, también exige una disciplina por parte del trabajador y es concentración. Podemos añadirle muchas palabras. Lo que no puede ser es telepresencialismo, ¿vale? No puede ser lo mismo que en la oficina en casa. Eso es lo que no puede ser. El trabajar por objetivos supone un cambio en muchos aspectos, porque ya no me interesa cuándo lo haces ni dónde lo haces, me interesa qué haces. Entonces también las personas que ocupamos puestos de dirección tenemos que cambiar nuestra relación con las personas que están a nuestro cargo, porque necesitan que les digamos, espero esto de ti en este tiempo más o menos y cómo te puedo ayudar a conseguirlo, que ese creo que es nuestro trabajo. Sí. Entonces, el trabajar por objetivos le da sentido al teletrabajo. Creo, porque lo otro al final es confiar que hay una persona en su casa que se ha conectado a una hora y que ha estado con el ordenador más o menos activo hasta la hora que se tenía que ir. En el momento en el que, como personas que dirigimos equipos, tenemos que marcar los objetivos, repartir el trabajo, evaluar si hemos hecho o no hemos hecho lo que habíamos acordado, cambia la manera en la que trabajan las organizaciones. Yo creo que tenemos con el teletrabajo la excusa perfecta para modernizarnos, porque no nos queda otra. No debemos seguir haciendo lo que hacíamos. Luego, además, por la parte que nos pueda tocar a las personas con responsabilidades en dirección, ¿sabemos dirigir equipos digitales? ¿O tenemos que formarnos en esto? ¿Realmente todos tenemos las competencias digitales? Teletrabajar no es solo conectarnos a través de Zoom. Quizás tenemos que aprender a hacer otras cosas, también a no invadir la intimidad de los demás mandando un correo cada 5 minutos. Otra manera, tú lo apuntabas, Adriana, en tu decálogo, me tengo que organizar, me tengo que marcar mis tiempos, no solo por mí, sino por respeto al tiempo y al ocio de los demás. También tenemos que combinarlo, creo que con la parte presencial, porque no puede ser solo. Veo difícil generar esas serendipias que ocurren, esas sinergias cuando estamos juntos. No sé cómo se puede conseguir eso en remoto, me parece complicado. Yo os enlacé a través de Twitter un artículo que a mí me encanta, de Alicia Pomares, y ella ponía todo esto en pie y lo explicaba además de una manera como muy divertida. Extraordinario. Creo que Concepción Campos también, en un artículo que publicaba ayer, hablando precisamente de la legislación que se acaba de implantar en España acerca del teletrabajo, y ella manifestaba una duda que por lo menos yo comparto. Si lo enfocamos mal, vamos a repetir exactamente los mismos errores que en el trabajo en presencial. Entonces, los problemas que hay de desigualdad en la oficina los vamos a reproducir online. Los problemas que haya de ese café para todos, no da igual si trabajas bien, mal o regular, aquí todo el mundo cobra lo mismo, hace lo mismo, da igual, me importa que estás ahí. Pues al final lo vamos a llevar a lo que quiero saber es que tu ordenador parpadea y está conectado. No. O sea, realmente el teletrabajo es una oportunidad de oro para modernizar las organizaciones públicas, para facilitar a los ciudadanos esa conexión con la administración, dejar que desde su casa pueda conectar con nosotros, y para repensarnos como organización. Y bueno, creo que en esa nueva estructura en la que empecemos a trabajar por objetivos, que lo importante sea lo que yo hago y no dónde o cuándo, las mujeres salimos ganando. Porque cuando midamos esos objetivos va a dar igual si lo hace una chica o un chico. Eso nos va a dar objetividad también a la hora de postularnos a puestos de dirección, a los ascensos. Creo que nos beneficia enormemente, pero sí somos capaces de diseñar un teletrabajo que no sea solo
cómo se teletrabaja. Es importante, y es importante la discusión de quién pone los medios, si la administración o las personas trabajadoras, de los tiempos de desconexión. Todo eso es importante, pero si solo hablamos del cómo y no hablamos del para qué o del por qué, se va a quedar muy cojo el teletrabajo. Entonces vamos a reproducir pues los errores que venimos arrastrando. Y bueno, creo que esas oportunidades que nos las hemos encontrado, nos hemos visto que hemos tenido que aprender a teletrabajar de golpe, aprovechémoslas, convirtámoslas en un valor, en un gran valor que nos puede favorecer a todos y a todas. Sí. Ana, no, perdón. No, adelante, Yocasta. No, ahí lo que adolece muchísimo la administración y que tiene mucho que ver con lo que Ana señalaba es el tema de la planificación estratégica. Pero igual, yo digo, este teletrabajo en tiempos de COVID yo creo que ha permitido también dimensionar todo lo malo y todo lo bueno que puede tener el teletrabajo, porque no es un teletrabajo ordinario, es un teletrabajo que se ha dado en una condición de excepción donde la salud de las personas estaba en riesgo, donde, por ejemplo, en países como los nuestros, que todavía tenemos apoyo de alguien que viene a ayudarnos a la casa, ya no está, y donde los niños no estaban yendo a la escuela, pero estaban finalizando el año escolar. Es decir, fue como un compendio de todo lo que podía pasar y ya pasó. Entonces, partir desde esa experiencia con los resultados que tenemos, yo creo que puede hacer, soy muy optimista en cuanto a eso, que puede hacer el camino más fácil porque se van a ir recogiendo datos como lo hizo la Asociación de Mujeres, como lo hemos hecho nosotros y como lo están haciendo otras entidades. Y luego entonces viene esa reflexión y ese aporte desde el conocimiento y desde la relación ganar-ganar que debe haber entre quien trabaja, ya sea en la administración pública o en una empresa privada, y el colaborador o el personal que está trabajando para esa empresa o esa institución. Si no lo vemos así tampoco, si lo vemos como un ejercicio donde yo siempre pierdo y donde yo siempre lo que voy a tener es disgusto, entonces tampoco va a haber una actitud positiva para ese teletrabajo que va a ser imprescindible. Y yo sé que en México, por ejemplo, hay unos tapones enormes, aquí en República Dominicana también. Y una de las cosas que más apreciaba la gente era el no tener que perder el tiempo de desplazamiento, que fácilmente se te va 1 hora, hora y media, 2 horas en desplazamiento, y en nuestros países ese tiempo no se computa como un tiempo de trabajo, aunque ya tú estés para el trabajo. En otros países sí. Entonces, bueno, hay tantas cosas y yo creo que lo que deberíamos nosotros es esta red como UGOP, como Novagop, como la de la Asociación de Mujeres, es tratar de darle voz a todo esto que ha pasado, tratar de comunicarlo, como bien se habló al principio, y tratar de mantenerlo en la agenda, porque es bueno para la sociedad, es bueno para todos y es bueno sobre todo para que la mujer pueda seguir asumiendo otros retos profesionales siempre y cuando lo quiera hacer. Hay mujeres que deciden no hacerlo, bueno, hay que respetarla, pero hay otras que queremos seguir avanzando. Entonces, ¿cómo todo esto puede ayudarnos a que podamos seguir subiendo peldaños en nuestra carrera profesional? Correcto, porque todas fuimos, ¿no? Fuimos todas. Sí, todas, ¿no? Y es este tema de sororidad del que hemos hablado y tampoco hemos logrado que nos terminen de entender en el sentido de que podamos tener esta serie de aliados que puedan instrumentar como champions por sí solos cuestiones de este estilo. Siempre hemos tenido, Elena, ahorita nos platicas, siempre hemos tenido las mujeres que liderar a las mujeres y lidiar con el mansplaining y buscar la forma de que caminen nuestros proyectos sin el inconveniente que le genere a otros temas que son más prioritarios y demás, ¿no? Elena, cuéntanos, ¿cómo crees que podamos introducir un teletrabajo que sea con igualdad sustantiva en organizaciones? Ay, gracias, Fine. Yo creo que esta es la pregunta, ¿no?, que nos tenemos que hacer para aprovechar esta circunstancia tan difícil pero por otro lado nos ha abierto esta oportunidad de entrar de lleno al teletrabajo, y sin duda que puede ser una herramienta a favor de la igualdad, pero sí hay que ver cómo abordarlo.
Yo creo que tenemos que tener primero un compromiso desde las mayores posiciones de decisión y un compromiso que no sea en la palabra, sino en los hechos. Que hombres y mujeres adopten estas prácticas, porque aún en estas circunstancias que nos están retando mucho, vemos cómo hay muchos hombres con altas responsabilidades y también mujeres con altas responsabilidades que se están resistiendo mucho a adoptar estas prácticas. Y más, bueno, yo lo veo en México, ¿no? En México tenemos una cultura muy tradicional y hay muchas resistencias al cambio. Y esto sí es muy importante poner el ejemplo. No es decir, a ver, que otros lo hagan, sino demostrar cómo Claro. Desde todos lados se pueden adoptar estas prácticas de trabajo. Y aquí es importantísimo medir. Hay pocos estudios, porque también ha habido pocas experiencias de teletrabajo en los últimos años, pero sí hay algunos y nos apuntan a que tiene muchos impactos positivos. Tenemos impacto positivo en la productividad, en la motivación, pero ahora tenemos pues como un experimento de muy alto alcance, pero no es estrictamente comparable. Y ahí sí hay que tener mucho cuidado con las mediciones que vayamos a obtener de esta etapa, porque es excepcional. Y claro, no es un teletrabajo como el que deberíamos tener en el momento en que salgamos de esta crisis. Y por esa razón es un reto importante medir bajo estas circunstancias y hay que tener mucho cuidado en la interpretación de estos datos porque no se trata de un teletrabajo normal. Pero sí es importantísimo medir. Seguimos haciendo mucha política pública sin tener fundamento en evidencia y en datos, y esto sí es algo que es importantísimo para tomar buenas decisiones. Las estrategias para impulsar el proceso de cambio son el corazón siempre cuando se trata de transformar instituciones, y esta es una transformación muy grande la que queremos emprender. A mí me gustó, se me hizo interesantísimo todo lo que nos platicó Yocasta de estos capacitación, sensibilización, tener estos espacios para el intercambio de experiencias, porque sí hay que socializar y hay que provocar esta reflexión, ¿no? Tratar de provocar un cambio tan de fondo que nos cuestiona las ideas de nuestros roles como hombres y mujeres en la sociedad, en la familia, en el trabajo, en el espacio público, no se da de manera automática, es algo bien complejo y necesitamos estrategias para provocar estos cambios. Ahora que comentaban algunas anécdotas, yo también les quiero compartir una. Yo tengo 2 hijos hombres en la universidad. Cuando nació el primero, obviamente que esta conversación todavía no era muy popular en México y menos entre los hombres. Mi esposo tuvo que tomar, porque su única opción es tomar sus 15 días de trabajo, de vacaciones del año, tomarlo cuando nació nuestro hijo, bajo las burlas de su jefe. Dijo, bueno, si te las quieres tomar ya tú, pero pues yo no sé qué vas a hacer, ni sabes cuidar niños. Entonces, bajo esas condiciones, se tomó sus 15 días de vacaciones. Y entonces esto es lo que implica el cambio cultural. También cuando los hombres se tratan de salir de estos roles, necesitan un espacio de seguridad para que puedan asumir estas tareas dentro de un marco de respeto, ¿no? De valorización. Y ahí es donde está también esta importancia de tener estrategias para el cambio cultural que se haga en este espacio que dé confianza. Y por esa razón, los mecanismos que se determinen deben ser generales para todos los trabajadores, que no sean excepcionales y además que haya incentivos para que estos beneficios sean para hombres y mujeres. Hemos tenido experiencias con algunas estrategias, por ejemplo, con la licencia de paternidad.
lo que estamos viendo, al menos en México, con nuestra circunstancia particular, es que aunque ya existe y es muy pequeñita, estamos muy lejos de lo que debería tener, muchos hombres ni siquiera la toman. ¿Por qué? Porque no está adecuado a nuestra cultura, porque perciben que van a tener consecuencias negativas en sus perfiles laborales si toman este beneficio. Y estamos hablando de 10 días hábiles. Es una cosa, no es nada, y sin embargo no la toman. A muchas mujeres también nos pasa. La misma licencia de maternidad no se agota por completo en muchos casos para las mujeres. ¿Por qué? Pues porque hay esta percepción de un daño que puede hacer en el perfil profesional de esta mujer, porque entonces no va a estar disponible cuando se le necesita. Y es una dificultad, es cultural, que tenemos que abordar, porque nos puede pasar lo mismo con el teletrabajo. Que entonces tengamos las personas que toman teletrabajo y que no son las que se van a considerar para promociones, para proyectos importantes, y eso tenemos que cuidar mucho que no suceda. Y por eso tiene que ser una parte sistemática de la manera de hacer las cosas en las organizaciones. No es excepcional, no es para quien lo necesite. Debe ser una parte integral de la forma de trabajar en las organizaciones. Y esto es importantísimo para que no se separen estos ámbitos. Y ahí coincido con lo que ya nos señalabas, Ana, de no llevar el presentismo al teletrabajo. Esto es el mayor error que podemos tomar. Por eso cuando hay estas propuestas de que vamos a reglamentar, yo creo que sí es importante reglamentar. Hay que tener cuidado de que esa reglamentación no nos diga, te tienes que sentar en tu computadora de las 9 a las 5. No. Eso no es lo que necesitamos. Lo que sí necesitamos es un trabajo por objetivos, una administración y planeación por objetivos para todos los trabajadores, no nada más los que hagan teletrabajo. Hay que transformar a las organizaciones para que sirvan ya de esta manera, y nos va a ayudar también a construir esta aspiración, y que no existe en la mayor parte de los casos, de la meritocracia. Es fijar objetivos y estar revisando que esos objetivos se cumplan. Cada quien como mejor le funcione. Así como hay diferentes tipos de inteligencias, hay diferentes estilos de trabajo y hay que aprovecharlos. Las personas son productivas de diferentes formas y es muy importante que las organizaciones aprovechen estos diferentes estilos de trabajar, de liderar, de innovar, ¿no? De producir. Y además porque esto es parte como de un proceso que puede ser un círculo virtuoso, ¿no? Hay administración por objetivo, hay este cambio cultural, y entonces se puede permitir que mujeres y hombres vayan avanzando y vayan creciendo y aportando cada vez de mejor manera a sus organizaciones. Y entonces eso también abrirá espacios para que las mujeres puedan llegar a los lugares donde se toman las decisiones. Y entonces así que esa toma de decisiones sea plural y que refleje las necesidades de todas las personas. Correcto, completamente de acuerdo. El tema de cómo queremos que sea esa nueva normalidad es un tema en el que las mujeres necesariamente tenemos que incidir para que entonces sí llevemos la perspectiva de género a nuestro aspecto laboral, ¿no? Y podamos no descuidar los otros aspectos que nos interesan por decisión propia, por tener que asumir responsabilidades que simplemente nadie más toma, ¿no? Adriana, cuéntanos sobre esas cifras, sobre los efectos que tienen en las organizaciones el teletrabajo en términos de ahorro, de la reducción de la huella de carbono, por ejemplo, que es algo en lo que tú has trabajado mucho, redistribución de gastos, y cómo está el tema del teletrabajo. ¿No les pasa que ustedes han comprado más papel de baño desde que tienen a toda la gente en su casa?
Ay, Dios. Sí, a ver, definitivamente coincido totalmente con Ana Yacasta y con Elena de que el teletrabajo forzosamente orilla a las organizaciones a que su forma de trabajar tenga que ser bajo objetivos, ¿no? Entonces, nosotros desde Amity hemos encontrado claramente que los impactos que el teletrabajo produce definitivamente aumenta la productividad. Hoy nos permitió la continuidad operativa en distintos ámbitos, mejora la calidad de vida de las personas, desde luego encontrándonos en esta época fuera de COVID, ¿no? O sea, hoy hemos tenido que aprender todos de forma inmediata a cómo teletrabajar, pero sin duda, fuera de esta circunstancia, apoya también a mejorar la calidad de vida de las personas y coincido totalmente con Yacasta en el tema de la movilidad que nos hace desplazarnos a nuestro trabajo, pues llega a ser a veces hasta 3 horas de estar en el coche en donde obviamente no es nadie productivo, ¿no? Y bueno, el estrés es considerado bajo la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad que tiene secuelas importantísimas en todo nuestro cuerpo. Y yo creo que la mayoría de las personas también que nos encontrábamos antes en temas de desplazamiento por horas, ir a reuniones con clientes, etcétera, pues nos causaba muchísimo estrés. Entonces, hoy también el teletrabajo pues ha permitido esa puntualidad en las reuniones que ha sido maravilloso en el inicio y en el final. Pero bueno, también como Ana lo dijo, pues hay habilidades también por parte de que hoy el teletrabajador deba de tener, ¿no? Nos ha orillado forzosamente a tener habilidades como resiliencia, sentido de colaboración, comunicación efectiva, tenemos que saber cómo manejar de forma adecuada el estrés, saber cómo capacitarnos ya en línea, el saber cómo usar la tecnología, y otro tema muy importante es el tema de ciberseguridad. O sea, ya no podemos hablar solamente de teletrabajo sin temas de ciberseguridad y que los empleados estén absolutamente capacitados en este tema, ¿no? Entonces, desde Amity nos hemos encontrado que el teletrabajo ayuda a aumentar la productividad, ha disminuido los costos fijos, disminuye el ausentismo laboral, accidentes de trabajo y todos los costos inherentes. Y para ello me voy a permitir proyectar unas láminas. Espero que ahora sí no tenga problemas y no me juegue ahora sí una jugada a la tecnología. Díganme, por favor, que me ven. Perfecto, sí se ve. ¿Sí? Súper, bueno. A ver, nos encontramos que de acuerdo a un estudio de Telework Research Network, un día de trabajo masivo en Estados Unidos se ahorraron $494 millones por traslado desde áreas conurbadas, ¿no? Wow. Esto representó 2.3 millones de barriles de petróleo menos de consumo, 775 menos accidentes de tránsito. En la Ciudad de México, antes de COVID, por supuesto, morían 3.5 personas al día por accidentes de trabajo, accidentes de auto, perdón, ¿no? Se ahorraron 423,000 toneladas de gas invernadero y pues impactos económicos en la sociedad, protección al medio ambiente, como bien decías, Friné, reducción de la huella de carbono, mejora la movilidad y el tráfico y por supuesto el transporte público y la inclusión laboral de personas vulnerables y familias monoparentales. Entonces, por este lado. Luego, respecto a las organizaciones en específico, déjame mover un poquito mi pantallita, ya está. Ok, como pueden ver del lado derecho de la pantalla, pues está clarísimo ese 26% de aumento de la productividad y redujo 18% los costos en planta fija, ¿no? El ausentismo bajó 63% y existió ya hoy una preferencia del 76% de preferencia por parte de los trabajadores para continuar con esto, ¿no? Y pues en el tema de pymes que también mencionó Yacasta, pues muchas hoy se han dado cuenta, y tengo, hoy que hablaban de anécdotas, pues tengo hoy el claro ejemplo de mi esposo que trabaja en una pyme, que ayer me dijo, pues voy a ir a cancelar el contrato de arrendamiento. Dice, porque pues no tiene caso, son hoy ya 12 personas operando desde hace 8 meses, que están ahí, que están todos sus trabajadores, pues ¿para qué van a tener oficinas? Sí, entonces, sí. También hoy para las pymes es un ahorro importantísimo y pues este tema también de flexibilidad de horarios, ¿no? Entonces, pues estas son las cifras que tenemos desde Amity y que pues nos encantaría. Ahora, a mí sí me gustaría agregar, porque ya sé que estamos como súper rozando el tiempo de finalización del panel,
que si nos están escuchando, nos están viendo autoridades del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal, existe esta iniciativa de ley de reforma, a la Ley Federal del Trabajo del 23 de septiembre de 2009, que se aprobó por la Cámara Baja, se aprobó por la Cámara Alta respecto al capítulo de teletrabajo en el que Amity participó activamente, y desafortunadamente al día de hoy no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, y la verdad es que no encontramos momento más propicio para que esto ya se lleve a cabo. Como dicen, el COVID vino a poner un parteaguas en el tema de teletrabajo de forma clarísima, y no podemos darnos el lujo de regresar a como estábamos antes, ¿no? Sin duda, las mujeres necesitamos de esa red de ayuda y de esa red de apoyo en, pues, tener a la gente que nos apoyaba como personal de limpieza, a la nana, a las guarderías, a las escuelas, etcétera. Pero también después ya entendimos también como pareja, en tu casa, que debe haber un equilibrio de roles y eso ya no puede volver a cambiar, ¿no? Entonces, pues yo invito, por favor, si están las autoridades de México escuchándonos, a que nos apoyen a poder impulsar la publicación de esa reforma en el Diario Oficial de la Federación. Pretty please. Con pretty please. ¿No? A ver. Entonces, bueno, me salgo, por favor, para stop sharing. Ya. Adriana, muchas gracias Ana, muchas gracias Elena, muchas gracias Yocasta. Yo les quiero dejar un minutito a cada una para alguna reflexión final. Nada más comentar que yo estuve anotando durante la sesión las palabras que me sonaron más durante las conversaciones de todas, y nada más de manera de ejemplo para que quede registro del tono y los conceptos que estamos buscando las mujeres en el teletrabajo: realidad, productividad, autodisciplina, trabajo por objetivos, serendipia, planeación estratégica, compromiso, transformar espacios, realizar un cambio cultural de fondo, confianza, resiliencia, comunicación efectiva, manejo de estrés y ansiedad y habilidades tecnológicas. Estas son algunas de los elementos que mencionamos. Ninguno de esos elementos está alejado del ámbito laboral, del ámbito profesional, del ámbito de desarrollo económico, y en ninguno de estos ámbitos son exclusivos solamente de las mujeres. Nada más para dejar una camita y una mesa, y que este no es un tema nada más de mujeres en el que debamos seguir participando las mujeres. Nos costó mucho trabajo que se abrieran estos espacios y nos dieran mesas en las que pudiéramos participar. Y ahora necesitamos un jalón diferente después de esta circunstancia que nos tocó vivir. Yocasta, te cedo un minutito el micrófono para tus reflexiones finales, y te agradezco muchísimo tu participación. No, gracias a ustedes. Yo diría a todas esas búsquedas que tú señalabas con el teletrabajo también, mejorar la calidad de vida y ser más felices. Todos, Totalmente. cuando estamos felices, somos más productivos, más creativos, y por tanto, eso debería interesarle muchísimo tanto al sector público como al sector privado. Entonces, cuando eso se vea como una necesidad y cuando logremos cuantificar los ahorros, ese dato nos va a ser muy importante. Entonces, un esfuerzo por cuantificar los ahorros es importante. Nosotros en la institución no hicimos el teletrabajo con la finalidad de lograr ahorros, pero sí pudimos calcular que hubo ahorros significativos. Es decir, que si desde ya, cuando se pongan en marcha este tipo de iniciativas, se ve la parte del ahorro, eso puede ser, como dicen, la zanahoria para que en el sector público y en el sector privado pongan más atención. Y tenemos que pensar de manera, yo digo, creativa e inteligente para vender estos temas y colocarlos, y que no nos dé vergüenza irlo colocando. Cuando nosotros comenzamos a hablar de que las MIPYMES y las mujeres podían ser proveedoras del Estado, a nosotros en todas las reuniones, imagínense, compras públicas es parte de Hacienda, y Hacienda es muy macroeconómico. Entonces decían, ahí viene Yocasta con sus MIPYMES y sus mujeres, y al día de hoy no hay una institución que no tenga proyectos y programas para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas y las mujeres. Es decir, si es un convencimiento que uno tiene, uno va a encontrar los argumentos, y planteemos los argumentos en todos los espacios donde estemos y aprovechémoslo. Es algo que se puede hacer, no es algo inmediato, pero en el mediano y el largo plazo podemos ver los resultados.
Muchas felicidades por eso, Yocasta, y gracias por tu esfuerzo y tu gran contribución. Elena, cuéntanos. Gracias, René. Bueno, yo resumiría en que teletrabajo sí, de manera permanente para todos, con equilibrio de responsabilidades. Y esto para lograr muchísimos beneficios. Para las personas en lo individual, pues para ser personas plenas, motivadas, con mayor calidad de vida y con mayores oportunidades y vías de crecimiento personal y laboral. Y además, por todos los beneficios que esto lleva a las organizaciones, para tener organizaciones, primero, que sean responsables socialmente, pero además porque nos conviene desde otros puntos de vista, más productivas, más creativas, más innovadoras. Todos estos son beneficios para la sociedad en su conjunto. Correcto. Yo te admiro mucho, Elena, admiro mucho tu trayectoria y agradezco muchísimo el trabajo que has realizado en mi país para la igualdad sustantiva. Te agradezco mucho. Qué amable, muchas gracias. Ana, ¿alguna reflexión final, además de los grandes contenidos y conocimientos y experiencias que tuvimos el privilegio de recibir de ti hoy? Pues mira, creo que el teletrabajo puede ser un elemento realmente transformador de las organizaciones que nos puede ayudar a ese impulso para modernizarnos, para incluir realmente, o sea, para apoyar también el papel de la mujer dentro de las organizaciones, y para eso tenemos que ser atrevidas, tenemos que ser ambiciosas y no conformarnos con diseñar un teletrabajo que no sea más que una reproducción en electrónico de lo que hacemos sentados en la oficina. Seamos osadas y osados. Intentemos que el teletrabajo sea esa pieza clave que pueda ayudarnos a empujar a las administraciones públicas a convertirnos en esa administración que demanda una sociedad del siglo XXI, moderna, ágil, proactiva, rápida, pendiente de lo que necesita el ciudadano, y por supuesto una administración donde la mujer de la igualdad sea real y efectiva. Y bueno, nada más. Ha sido un verdadero placer aprender de vosotras, conoceros, y bueno, este tema va a ser muy largo, como dice Yocasta, nos queda mucho que contar, pero seguiremos en este foro que nos habéis brindado la oportunidad, y en todos aquellos donde nos dejen hablar, ahí estaremos recordando que la sociedad necesita todo su talento, el de los hombres y el de las mujeres. Muchas gracias, Ana, muchas gracias por esas ideas, por esa aportación tan oportuna y por la construcción que están haciendo en España, que muchas veces a nosotros nos sirve ese camino andado que hacen en otros países para poder convencer a nuestras autoridades y actores relevantes de que hay un camino andado y que hay una experiencia que nos puede brindar beneficios, y les agradecemos muchísimo por ello. Adriana, tú que tienes el privilegio de trabajar con dos sectores, el público y el privado, ¿qué tan buena es tu conclusión sobre cuánto podemos avanzar para dejar mejores condiciones en el futuro? Gracias, Britney. Pues dejarlas con esta cifra de la OECD que les mencioné al inicio, de que solo el 47% de las mujeres forma parte del mercado laboral. Entonces, invitar a esas mujeres a que soliciten esta modalidad de trabajo en sus organizaciones para que tengan la oportunidad de continuar o de estar activamente en la economía, ¿no? Eso. Segundo, invitar también a los empleadores a que continúen impulsando políticas internas de teletrabajo, ¿no? Que se hayan dado cuenta que hoy sus empresas pudieron tener una continuidad operativa para que sus negocios continuaran. Así que no se queden detrás este enorme ejercicio que se hizo sobre teletrabajo. Y también invitar a la sociedad a que continuemos impulsando todas estas políticas de equilibrio de roles. Y cuarto, pues invitar a que accedan a la guía de teletrabajo de Amity, en la que participamos hombres y mujeres, para hacerlo con diferentes visiones, para que accedan, la conozcan y puedan tener algunos tips en sus organizaciones. Y finalmente agradecer, fue un verdadero placer conocer a Ana y a Yocasta en este panel. Encantada de volver a compartir contigo, Elena, porque Elena ha luchado por estos temas y por las mujeres, como bien dijiste, Friné, desde hace años.
Y Frine, pues un gusto volver a platicar contigo, con un mujerón como tú. Muchísimas gracias a Hugo Blab y estoy a sus órdenes. Muchas gracias a todas, muchas gracias Hugo Blab y patrocinadores que permitieron que este evento se haga posible. Invítenos más seguido, estamos completamente dispuestas de platicar sobre los temas que ustedes quieren. Las mujeres no solamente hablamos sobre igualdad de género. Muchas gracias a todos por seguirnos, gracias por estar interesados en el tema. Mucha suerte, cuídense mucho y quédense en casa.